¿Se nos educa para perder o se nos educa para ganar? ¿Qué información tenemos respecto a esas situaciones que a veces en la vida nos toca experimentar y que no son nada agradables? Al contrario, que son desagradables. En estos tiempos modernos, educar para perder es tarea fundamental en todas las familias, claro, pero también en la sociedad y también concientizarnos de eso en los ambientes laborales. Porque cuando estamos hablando de una mentalidad ganadora, en ningún momento significa excluir aquellos aspectos en los que no vamos a salir triunfadores o ganadores. No, es que piénsalo lógicamente, mira, la vida así es, ¿no? Hay cosas que son opuestas, pero porque le dan sentido a la existencia. Piensa tú, ¿qué pasaría si no existiera la noche? Pues ¿qué sentido tendría el día? ¿Qué pasaría si no existiera el amor? ¿Qué sentido tendría, no sé, el odio, el miedo? ¿Qué pasaría si no existiera el calor? ¿Qué sentido tendría la temperatura? Pues no, el frío. Pero lo que sucede cuando estamos siendo educados únicamente para querer ganar, haz de cuenta que se nos extrae de la realidad y se nos coloca como en una burbujita en donde todo tiene que salir bien y todo tiene que resultar siempre la manera en que a todos y a todas nos gustaría. Y es interesante porque cuando yo te digo que te eduquen para perder, ¿qué sientes? Obviamente no es una experiencia agradable cuando hablamos de perder, porque en sí la palabra propiamente perder, tiene una connotación negativa, pero desde allí estamos mal, amigos y amigas que están viendo este canal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ganar o de perder, más que positivo o negativo, ¿qué tal si le ponemos esta frase? Experiencia realista. Una experiencia realista es algo que nos contacta, válgame la redundancia, con la realidad. Y por lo tanto, desde la realidad yo puedo vivir mejor porque aprendo a resolverla, pues. O sea, vivimos en la realidad, no necesariamente vivimos en la fantasía. Y cuando estamos hablando de educarnos para ganar, no puede ser percibido eso sin educarnos para perder. Educarnos para perder no puede ser percibido sin educarnos para ganar. Fíjense, en los 80, si bien recuerdo, un filósofo chino era Byung-Chul Han, hizo toda una tesis interesantísima sobre este tema y le llamó la sociedad del rendimiento, ¿no? Llama a una especie de algo así como Homo habilis, no es cierto, ese sí existió, ¿no? Era una especie de Homo sapiens, pero sumamente ocupado y sumamente técnico. Básicamente estaba describiendo lo que hoy en día conocemos como el multitasking. Este nuevo ser humano es un ser humano que tiene que estar en muchos lados al mismo tiempo y ser ganador o ganadora, ser triunfador o triunfadora en todos los diferentes aspectos en los que él o ella se encuentre interactuando. Consecuencia de la sociedad del rendimiento, pisotearnos, pasar por encima de nuestro organismo, descuidar vínculos significativos, disminuir lo que es la capacidad del goce y de disfrute, lo cual voy a explicar ahorita un poquito más adelante. Pero sobre todo lo que hoy en día se le conoce y tanta importancia tiene, que es el burnout, el desgaste emocional que vamos acumulando cuando pues juntamos muchas cosas, sobre todo mucho estrés, y cuesta trabajo liberarlo, pero sobre todo vivir en armonía. La sociedad del rendimiento nos exige duramente que estemos dando siempre, entre comillas, buenos resultados. Claro, ¿qué más quisiéramos todos y todas que siempre estar dando un buen resultado? Oigan, pensemos en un partido de fútbol. Hoy en día, que pues es un tema de moda, con todo el tema de la FIFA y todo eso. Imagínate, ¿qué equipo entra a la cancha para perder? Creo que ninguno, ¿verdad? ¿Qué equipo entra a la cancha para ganar? Todos. Pero ¿qué equipo entra a la cancha para vivir únicamente la experiencia del juego? Yo no sé, la verdad, si en los entrenamientos se les habla de la experiencia del juego.
Es ese espacio en donde vamos a hacer todo lo que nosotros podamos. Pero durante el entrenamiento, por eso utilizo esa palabra, va a haber aciertos y va a haber errores. Imagínate qué padre es cuando yo puedo analizar el juego, cuando estoy entrenando, y mi coach, mi entrenador me dice, allí estuvo el error. Lo puedo ver, pues. Y si lo puedo ver, digo, yo no lo puedo ver, yo no lo puedo ver. Pero hay gente que sí lo puede ver, pues no. Yo no lo puedo ver, pero me lo pueden decir. Pero hay gente que sí lo puede ver y por lo tanto lo aprende, pues. Pero si lejos de aprender te culpo de eso que salió mal, yo te estoy quitando la experiencia de aprender mediante el error y aparte de todo, te estoy responsabilizando a que seas rígido o rígida contigo y a que todo te salga perfecto. Vete a alguna de las experiencias más básicas cuando a lo mejor, no sé, aprendimos a andar en bicicleta. Es muy difícil por la edad en la que empezamos a caminar que recordemos cuando aprendimos a caminar. Pero tu papá o tu mamá, si aún viven, o hermanos o hermanas mayores, te pueden compartir la experiencia de que te caíste seguramente, te raspaste, lloraste, todo eso, ¿no? Pero cuando empezamos a andar en bicicleta, acuérdate, era un proceso constructivo y de experiencias concatenadas que nos permitían dar un resultado. Era primeramente tener la bicicleta, ¿te acuerdas? Hay bicicletas para principiantes que tenían 4 llantitas. Era empezar a andar con las 4 llantitas, perder el miedo a la primera experiencia constructiva, que era el andar con las 4 llantitas, quitarle las llantitas laterales, que se quedara solamente en 2. Allí era mantener el equilibrio, seguramente caernos, seguramente sentir miedo, todo eso, hasta que mediante la práctica, previos errores y previas situaciones complejas, aprendimos a hacerlo de manera automática. Pero fíjate la palabra que utilizo, aprendimos a hacerlo de manera automática. Pero en la sociedad del rendimiento no se nos permite la principal crítica que este filósofo hace. No se nos permite el error, no se nos permite vivir esta experiencia y nos metemos en un terreno sumamente oscuro, que es el terreno del positivismo tóxico. El positivismo tóxico es un tema que ya hemos abordado aquí en este canal. El positivismo tóxico tiene mucha información que nos permite estar en contacto con quienes somos nosotros y con la realidad en la cual vivimos y donde vamos a experimentar diferentes vivencias, valga la redundancia, y que vamos a aprender a resolver. El positivismo tóxico nos abstrae de esa realidad y no nos permite validar nuestras emociones. A ver, vámonos a, no sé, un ejemplo que te gusta no sé, de pareja. Vamos a suponer que hay una pareja en donde se presentó un tema, ay, no sé qué te gusta, de abuso de una sustancia, a lo mejor alcohol. Se abusó del alcohol, uno de los integrantes de la pareja se fue, no contestó llamadas, llegó el siguiente día. Y lo más normal es hablar del error, pues si no es un pacto, si no es un acuerdo, el establecido, oye, vamos a hablar de la realidad. El hecho es que tú te fuiste y no te comunicaste, te intoxicaste con alcohol y yo no supe de ti, o tus hijos no supieron de ti, o no supimos de ti, o lo que sea. ¿Qué es lo que pasa cuando el positivismo tóxico entra? El positivismo tóxico busca maquillar. Imagínate, ¿qué tal si una pareja le dice, no, es que no me fui a alcoholizar, me ausenté físicamente, pero no emocionalmente de ti? Y el hecho de que me haya intoxicado con alcohol no significa que haya traicionado la confianza y el amor que te tengo. Ay, güey, qué padre se oye, ¿verdad? Pero ese es el ejemplo de positivismo tóxico. Vean a los políticos, la verdad, no quiero dar ningún ejemplo, pero hay tantos ahí, la verdad, que no te dicen, bueno, se me viene a la mente la imagen de una película, es la de, ¿cómo se llama? El día después de mañana, creo, o 2012, es una de esas dos. Pero hay un gobernador
en California y así es, creo que 2012, hay un tema de licuefacción, bueno, es ficción obviamente, ¿no? Y se empiezan a separar las capas tectónicas y empieza a haber un problema tremendo y todo, y sale un gobernador de un estado allí diciendo, no tenemos todo bajo control, está un gobernador del estado de California, de hecho, en la película, no estoy señalando a ningún gobernante, y dice, todo está bien, tenemos todo bajo control, es solamente un terremoto que podemos manejar, nuestro equipo de científicos ya está manejando. Cuando están viendo esa noticia, el verdadero científico que le entiende al tema dice, es que es un actor. 3 doritos después, a los minutos, desaparecen varias ciudades de ese estado que gobernaba ese gobernador. Pero me encantó porque dijo, es un gobernador. Eso es lo que está haciendo, es maquillar las cosas. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, decimos en el trabajo? Aquí no hay problemas, hay oportunidades. Sin duda, un problema es una oportunidad. Pero un error, ¿qué es? Un error es una experiencia para la cual tenemos que ser educados, para lo cual tenemos que tener responsabilidad y conciencia suficiente para poderlo ver y del cual podemos aprender. Porque la consecuencia biológica y psicológica del positivismo tóxico, es decir, de cuando no se nos educa para perder, es que en el cerebro se activa la zona de la recompensa. Es decir, es esa parte que genera placer. Imagínate qué padre es que te digan, oye, visualiza que esto va a ser maravilloso, visualiza que siempre te va a ir bien con tu pareja, con tu familia, visualiza que todos tus hijos van a estar bien siempre y van a estar sanos, visualiza, ten una mentalidad ganadora y triunfadora, en donde todo va a salir bien en el trabajo. Siempre visualiza si vas emprendiendo apenas, no sé, un edificio enorme que es para ti, el auto, no sé, Bugatti 2026 de $12 millones que te puedes comprar. Oye, eso es positivismo tóxico total y nos embriaga de placer. Es muy placentero estar pensando en todo eso. Por supuesto que lo es y las redes sociales están inundadas de eso porque genera placer. Y hay muchas personas que se hacen adictos o adictas a esa parte del placer, pero no es real. Porque entonces, ¿en dónde está la experiencia? Yo puedo visualizar un corporativo enorme, pero seguramente voy a vivir muchas experiencias antes de poder llegar. Yo puedo visualizar mi relación de pareja perfecta, pero seguramente voy a vivir muchas experiencias antes de tener una relación, no sé, estable, algo más realista, más que perfecto, perfecta. Puedo visualizar que voy a ser un gran padre o una gran madre, pero ¿y si no puedes biológicamente tener hijos o hijas? Y si no puedes a lo mejor por algún momento no sé, estar siempre bien y cometes un error, si de repente te agarran en un proceso hormonal complicado o en una depresión o en un tema de ansiedad o de estrés y reaccionas mal con tus hijos o con tus hijas, ten mucho cuidado con eso, porque ciertamente genera mucho placer el estar pensando en positivismo siempre, pero no necesariamente nos conecta con la realidad, en donde hay errores de los cuales podamos aprender. Eso es lo que genera biológica y psicológicamente el positivismo tóxico. Y claro, siempre es más placentero estar buscando aquello que nos da bienestar que escarbar en eso que nos causó malestar, como el reconocer un error y poder verlo y poder aprender de él. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando nuestros hijos o nuestras hijas los estamos educando y sobreprotegiendo constantemente? Se desarrolla algo muy interesante que es la intolerancia a la frustración. Como su nombre lo indica, no se nos enseña a poder lidiar bien con la frustración cuando las cosas no salen como nos gustaría que salieran. Y cuando eso sucede, tenemos a individuos emocionalmente incompetentes. Incompetentes para tener, no sé, una familia. Incompetentes para tener una relación de pareja estable. Incompetentes para vivir y resolver una crisis. Incompetentes para desarrollar una función dentro de algún ambiente laboral. Ciudadanos incompetentes que no toleran que las cosas les salgan mal y empiezan a buscar culpables constantemente. Y junto con la incompetencia emocional que nos da la intolerancia a la frustración, viene la inmadurez por la falta de autocrítica. Y te recuerdo que la autocrítica
es un componente fundamental de la autoestima que nos permite tener una mentalidad reflexiva y poder introspectar y voltear a ver qué es aquello que yo no hice bien. Y si yo no tengo autocrítica, la culpa es de los demás. Si yo no tengo capacidad para ver el error, porque yo no estoy educado para ver el error, pues ¿cómo voy a vivir la experiencia del mismo? Y la experiencia me va a dar un aprendizaje. Recordemos lo que te dije hace un momento. La bici de 4 llantitas, ¿te acuerdas? Las 2 llantitas normales de la bicicleta y las otras 2 llantitas laterales. Y cuando se las quitas y tú vives la experiencia de caerte, tropezarte, de que te hagan bullying, por ejemplo, cuando estás tú allí cayéndote o desviándote o desequilibrándote, si tú no vives la experiencia, te vas a quedar con las 2 llantitas laterales que te permiten mantener el equilibrio en la bicicleta. Pues te voy a decir una cosa, con el tiempo eso va a ser obsoleto. Con el tiempo vas a tener una bicicleta infantil y vas a ser un adulto que la va a querer conducir. Lo mismo nos pasa cuando no se nos educa para perder y cuando no generamos la experiencia que nos va a dar un aprendizaje que nos va a fortalecer la autoestima mediante la autocrítica. Ya que con la autocrítica yo voy a poder quitarle las llantitas y decir, yo me equivoqué, yo no sabía, yo estaba aprendiendo, era el inicio, era esto, etcétera, etcétera. Pero hay personas que llegan con sus 2 llantitas laterales a la pareja, al trabajo, a la sociedad, a cualquier parte de adultos, perdón, y nos evidencian emocionalmente cuántos años tienen. Y no te hablo de un tema necesariamente de, ¿cómo se llama? Pues no sé, generacional, por ejemplo. Te hablo de un tema de conductas infantiles. Cuando somos niños, nos frustramos cuando las cosas no salen como nos gustan. Cuando somos adultos, claro que nos frustramos, porque claro que tenemos expectativas. Y claro que nos molesta cometer errores, por supuesto. Pero si el propósito de que estés viendo este canal es darte herramientas para tu bienestar, aquí tienes una. Incorporar a tu estilo de vida el educarte para perder, porque no siempre vas a ganar. Y me toca verlo seguido cuando atiendo gente. Hay personas que están perdidos en una lucha porque no aceptan que perdieron. Personas, no sé, matrimonios, por ejemplo, que se divorciaron y se van demanda tras demanda tras demanda, conflicto tras conflicto tras conflicto, y no entienden que no fueron escogidos por su pareja, o que el amor se terminó, o que escogieron a alguien más. Personas que les fue mal en alguna situación y están culpando constantemente a Dios, al gobierno, a la vida, cayendo en problemas legales, en problemas emocionales, cualquier cosa que sea libre de mi culpa. Y te voy a decir una cosa, si a esta edad crees que la vida es justa, no te tengo buenas noticias. La vida no es justa. Y cuando entiendes esto, este es un paso muy grande para poder evolucionar. Tolerar la frustración, que no significa vivirla fácilmente, no. Simplemente aceptarla y transitarla y aprender de la experiencia. E incorporar a tu vida el saber ganar y el saber perder. Y cuando sé perder, suelto. Cuando sé perder, dejo ir a esa persona que no me escogió como su pareja. Cuando sé perder, yo entiendo que también mis errores afectan a mi equipo de trabajo. Y busco el cómo responsabilizarme y el cómo buscar corregirlos. Cuando sé perder, yo entiendo que pues no voy a estar amargado ni perdido o perdida en algún problema de amargura emocional, de algún problema legal o del que venga a tu mente en cualquiera de sus manifestaciones. Podemos pasar desde las drogas o hasta ya simplemente no querer vivir. ¿Por qué? Porque aprendes a incorporar a tu vida que la vida no es justa. Desarrollas autocrítica, aprendes de tus errores y entiendes que la vida es una experiencia, sí, y que hay cosas buenas y cosas que no son buenas, pero sobre todo, maduramente entiendes que la vida también es de decisiones y que cuando no culpas y te ves a ti mismo y tocas la realidad, vas a poder aceptar el error, aceptar la experiencia, aunque no sea agradable que te tocó vivir. Transitar más allá de esas experiencias no justas,
y no dedicarle energía a forzar el cariño de alguien, a forzar que un proyecto funcione, a forzar que las cosas salgan como nosotros queremos que salgan. Y la energía la vas a enfocar totalmente en tus decisiones. Y allí, amigos y amigas, está la verdadera fortaleza. En decidir qué hacer con esa experiencia y no perdernos buscando que las cosas salgan como nosotros queremos. En esto vas a encontrar debilidad, ausencia de lazos significativos, pérdida de experiencias que te van a nutrir como individuo y como profesional, pero sobre todo te vas a perder de vivir, ya que vivir implica tomar decisiones, aunque nos toque perder.